el título es un poquito diferente de lo que se ha leído en los anuncios, pero quiero hablar realmente de las diferentes fiestas mensuales del calendario Inca, como lo voy a hablar también en la Biblioteca Nacional. Entonces aquí es una prueba de lo que voy a decir. Y no sé si puedo acabar en una hora con todas las fiestas, pero por lo menos algunos de los más importantes voy a mencionar. Pero antes de hacer eso, quiero explicar por qué el tema es tan importante. Y primero en líneas muy generales. Sí, los incas fueron los últimos representantes de la gran civilización andina. Y todas las civilizaciones primarias o arcaicas, o como se quiera decirlo, tenían un calendario bien preciso. Y esto es bien interesante, que el calendario es tan importante para crear una civilización. Es realmente el calendario que organiza todo. Pero lo curioso, claro, con la civilización andina es que es la civilización más aislada de todas las otras civilizaciones. Entonces, de Egipto, de Mesopotamia, de la India, de la China, conocimos bien sus calendarios, pero también hay tradición posterior que conserva este conocimiento. Por ejemplo, el calendario que Egipto tenía hace 3000 años antes de Cristo, básicamente todavía lo tiene, el mismo calendario. Pero entonces hay influencias, hay estudios ya tempranos sobre todos estos calendarios. Pero los calendarios en las Américas están totalmente separados de los otros, de México, de Mesopotamia y de los Andes. Bueno, los calendarios de los otros están muy relacionados con toda su organización social. Y esto es el caso también en las Américas. Pero, por ejemplo, de Mesoamérica, tenemos los códices que ya nos hablaban de sus calendarios en el siglo XVI y los españoles conocían ya bastante bien qué fue este tipo de calendario. Pero en los Andes, los españoles nunca entendieron el calendario que había acá y entonces básicamente hasta ahora no sabíamos nada del calendario. Pero la cosa curiosa es, bueno, en primer lugar se puede pensar, todas las otras culturas tenían escritura, Mesoamérica también, pero en los Andes siempre se dice, bueno, no tenían escritura. Resulta que sí tenían métodos de apuntar sus conocimientos y de esto voy a decir también algo. Pero entonces el caso de los Andes es muy curioso porque a diferencia de todas las otras civilizaciones no sabíamos nada del calendario que organiza todo el estado
y la organización política de ello. Bueno, hay un otro rasgo que es bien interesante, que como antropólogo, si estudiamos las culturas, por ejemplo, de África o de Australia, tienen organizaciones muy distintas uno del otro, pero había buenos trabajos antropológicos y entonces se podía estudiar bien estas organizaciones. En Sudamérica se quedaba algo atrás, pero en cierto modo la situación es la más interesante, porque la cultura andina estaba muy integrada en todas las culturas de Sudamérica. Y entonces es muy interesante de estudiar todos los sistemas de Sudamérica y la integración de la civilización andina en esta situación, y que los métodos de organización social, etc., son en Sudamérica muy originales y diferentes de los otros continentes. Así, esta es unas razones porque iba a estudiar el calendario, y ahora también la relación más precisa. Y esto tiene que ver con el sistema de Sekes. Bueno, siempre vuelvo al sistema de Sekes y parece que no tengo otra cosa que hacer que estudiar sobre los Sekes. Pero hay una buena razón para esto, y es que el sistema de Sekes es una descripción, un registro realmente de todos los aspectos de la cultura andina, inca, aquí en el Cusco, que fue registrado de la boca de los conocedores de esto, indígenas, a los españoles, y esto fue registrado en forma muy precisa. Y entonces el sistema de Sekes, en cierto modo, es el punto de partida para cualquier cosa que se estudia en el Cusco y sobre los incas. Entonces quiero mostrarle primero algo sobre el sistema de Sekes, pero voy a decir muy poco sobre esto porque realmente quiero llegar a describir, estudiar las diferentes fiestas inca y cómo sobrevivieron y fueron cambiados en tiempo colonia. Y también toda la muy buena información que los españoles nos dieron para reconstruirlo. Bueno, el sistema de Sekes fue una cosa de 41 direcciones hacia el horizonte desde el Templo del Sol aquí en el Cusco. Y entonces cada dirección registró también un número de vacas. Las vacas quizás no fueron siempre exactamente sobre esta dirección, y esto no importa, es la dirección que codificó, registró estas vacas con sus nombres en quechua, descripciones de sus razones de estar allí y por qué fueron utilizados. Pero lo que el cronista Polo Delgado enseguida dijo también, este no es un sistema solamente de registro del espacio, pero también del tiempo. Y por eso me interesó. Primero en mi libro sobre el sistema de Sekes,
de registrar la organización social, política, de Cusco, de su valle, de su imperio, pero después siempre me di cuenta que después tenía que estudiar también el calendario. Bueno, Polo Delgado nos da algunas buenas informaciones de cómo fue, cómo empezar a estudiar el calendario, pero él básicamente no sabía nada del calendario por sí, pero sí nos da algunas muy buenas informaciones. Bueno, después le voy a mostrar también el mapa que yo hice de los seques. Después Brian Bauer, como arqueólogo, hizo un dibujo mejor, pero todavía falta mucho también en su estudio, y es como la Biblia, siempre hay nuevas traducciones que nos dan más información, y así será con el sistema de seques también. Hay que seguir estudiando y tratando de localizar dónde estaban todas vacas. Pero eso no importa tanto para mi estudio del calendario. Podemos. Bueno, aquí quiero mostrar un dibujo famoso de Wamapoma, donde el Inca Tupac Yupanqui habla con las vacas, 12 vacas, pero realmente está dibujando aquí el sistema de seques por sí. Pero lo que es muy interesante es el Inca Tupac Yupanqui, y pregunta a las vacas sobre el pasado, entonces también sobre el calendario por sí, sobre el futuro y sobre todos los lugares lejanos. Entonces sobre el espacio pregunta sobre todo su reino y sobre el calendario, pero también sobre el futuro. Pero lo que es también muy curioso, que cuando habla así con las vacas, que se llama Viracocha, entonces en una función del dios Viracocha, él está hablando con las vacas para tener todo este conocimiento. Una cosa adicional que tengo que decir, que la gran familia real fue dividida también en 10 grupos. Fue una familia muy poligámica, entonces fue muy grande y fue dividido en 10 rangos. Las panacas, y lo menciono porque cada panaca estaba a cargo de los ritos de otro mes. Entonces, hay 10 panacas y ellos registraban en cierto modo la información sobre las panacas, también sobre las fiestas que fueron celebradas en estos 10 meses, pero especialmente también las obligaciones que los cusqueños tenían en cada mes de funciones rituales, etc. Voy a mencionar ya enseguida también una cosita. Son 10 meses. Y había 12 meses también en el calendario inca, muy diferente de los nosotros, pero fueron 12. Y otro cronista, Sarmiento de Gamboa, nos dice una cosa muy interesante.
que en 2 meses el pueblo general no tenía que servir a las panacas o al rey inca. Entonces, estos fueron los 2 meses de la siembra y de la cosecha. Y va a ser muy interesante porque podemos definir muy bien estos 2 meses y entonces en estos meses no dan culto al inca o a las panacas, pero a ancestros femeninos. Y esto nos ayuda para distinguir bien estos meses en el año. Pero sirve también para otra cosa. Este es un uncu, inca, que yo lo conocí ya en los años 50 aquí en el Cusco, y quizás ustedes conocen la familia. Fue un señor que tenía la casa aquí arriba del Cusco en forma de Tiwanaku, que tiene la puerta de Tiwanaku. Quizás ustedes lo conocen. Bueno, él tenía este tejido y dijo también de dónde le habían traído eso, pero llegó a Lima, ahora es parte del Museo del Señor Poli. Pero bueno, lo que es interesante aquí, que en la parte de abajo se ve 2 líneas de 6 mascapaychas. Entonces la corona inca. Y las mascapaychas tienen una franja roja. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí. Aquí, de las mascapaychas. Aquí se ve bien la franja roja, pero todas las tienen. Pero aquí hay una mascapaycha amarilla. Y esto es muy interesante porque esto fue no para el rey, pero para un príncipe de rango más bajo. Bueno, aquí la mascapaycha amarilla está al final, pero si vamos a ver el siguiente, ustedes ven aquí la mascapaycha. Y entonces resulta, si se lee estas mascapaychas, que esto es para los 6 meses de Urncusco y el otro anterior, aquí se tiene el de Janancusco. Y entonces aquí está representado ya el calendario también de los 12 meses, tal como funciona también en el sistema de seques. Bueno, al siguiente. Aquí ven el mapa que yo hice del sistema de seques ya hace mucho tiempo. Empecé a hacerlo con el señor Chávez Bayón, pero quiero fijar la atención a este seque aquí, que es muy largo porque sobre esto voy a decir más. El siguiente. Aquí es un mapa de cómo los seques registraban ciertas observaciones astronómicas. Por ejemplo, el solsticio de junio fue observado desde un templo al norte del Cusco por aquí. Y esto está muy bien documentado arqueológicamente y en las crónicas también. El solsticio
no, este es para la puesta del sol. El solsticio de diciembre fue observado desde aquí para allá. Pero, y estos iban a ser 2 fechas importantes en el calendario inca. Pero lo que quizás fue más importante aquí fueron 2 otras observaciones. Y en primer lugar, las 2 fechas cuando el sol pasa por el cenit. ¿Y por qué? Perú, los Andes, es el único país que está en los trópicos. Entonces, todos los otros calendarios de que yo hablé son del continente del norte y fuera de los trópicos. Pero Cusco está también en el centro y entonces los solsticios, el sol en los solsticios no está en su punto más alto, pero en una región intermedia. Y entonces, aquí en el Cusco, el sol pasa por el cenit, entonces a mediodía, a las 12 horas, cuando está más alto de todo el año, y esto ocurre en 2 fechas, 31 de octubre y 13 de febrero. Bueno, después les voy a recordar también estas fechas cuando voy a hablar de las fiestas. Y es entonces, se puede observar muy fácilmente y es impresionante, pero hay que saber también entonces cuál día es del año. Y entonces, de Pirchu, aquí, en el Cusco, se miraba aquí la salida del sol en estas 2 fechas que mencioné, cuando el sol va por el cenit. Les voy a mostrar después cuál es este lugar en el horizonte. Pero primero otra cosa. Estas 2 fechas fueron muy importantes, especialmente para el rey inca, que fue hijo del sol, y claro, más importante para él sería ser hijo del sol cuando el sol está más alto de todo el año. Pero si se va a este lugar, ahí, que es una colina tras del pueblo de Quispicanchis, y cuando se mira entonces de allí al Cusco, se ve el paso del sol por el nadir, entonces debajo de la tierra, ¿cómo se llama? Y claro, los incas, yo no sé si ellos sabían del concepto de nadir debajo de la tierra, pero ellos podían observar algo por medio de las estrellas, etc., que había un espacio debajo de la tierra también. Pero sea como sea, estas observaciones, 2 observaciones de aquí para allá, yo lo llamo del anticenit. Entonces, contra el cenit, porque entonces el sol tenía su camino más bajo, pero fue muy importante también a los incas, porque las 2 fechas que esto ocurre es el 26 de abril y el 18 de agosto. Y entonces voy a hablar mucho de esta fecha de 26 de abril, porque es el fin
del mes de la cosecha. Y el 18 de agosto es la fecha central del mes de la siembra. Entonces voy a hablar más sobre esto. ¿Sí? Bueno, aquí he indicado un poquito en el mapa del Cusco de los diferentes pueblos y de esta dirección al Ausangate, y que el lugar, el templo del sol, la Sucanca, para hacer estas mediciones fue entonces en Quispicancha, que ahora es el nombre de un pueblo, pero me figuro que antiguamente fue el nombre de las ruinas que conocemos ahora sobre Tipón, como Tipón. ¿Sí? Y entonces aquí se ve dónde está esto, cómo se puede observar este sitio. Entonces, Ausangate, los otros cerros nevados, etc. Y el Quispicancha, el cerrito, está allí. Y es muy curioso que es tan bien documentada su función de esto, pero que no está en el horizonte mismo. Sí. Bueno, eso no importa tanto, pero no, esto no, todavía, el anterior. Pero estamos aquí sobre el Cerro Pirchu, que fue muy bonito cuando yo podía tomar estas fotos, y entonces se ve ahora la ciudad de Cusco. No puede. Sí, el siguiente. Bueno, entonces lo que quiero hablar ahora, en primer lugar, es sobre la fiesta de la cosecha en el mes de abril, que termina en el día de 26 de abril, como se puede observar por esta línea hacia el anticenit. Los incas, hay muchas cosas por decir, pero en primer lugar que entonces había una gran procesión que se repetía por 8 días, la misma procesión, y entonces el último día, el 26 de abril, y con eso se terminó. Conocemos muy bien esta fiesta porque había un español inteligente que participó en esta procesión cuando él estuvo en Cusco un año después de que los españoles llegaron aquí. Entonces, no podían prohibir todavía la celebración, y entonces él lo vio en forma completamente indígena, prehispánica, etc., y dio una muy buena descripción. Voy a hablar también un poquito después sobre la historia de esta fiesta, pero lo que él vio fue que empezaron, y este es el espacio de la procesión hacia el Cusco. Entonces, aquí la plaza, y aquí la dirección que iba a la plaza misma. Cuando
los incas construyeron allí una avenida y todos los nobles con sus momias estaban a los dos lados de esta avenida. Los nobles entonces no participaron, solamente miraban, cantaban, etc., a la procesión que fue de Agias. Pero en varios tiempos el mismo Inca también tomó parte en ello. Y entonces empezaron a la salida del sol por la mañana y entonces iban a andar